El turismo es fuente de riqueza y presenta un gran dinamismo, por lo que se encuentra en constante cambio, incorporando nuevos tipos de alojamientos y servicios que hay que catalogar y regular. El anteproyecto de ley del turismo también tiene en cuenta las nuevas exigencias medioambientales, incluyendo preceptos que garantizan el futuro de los recursos. Los contenidos de la ley se estructuran en 7 capítulos. Se inicia con una exposición de los fines que pretende lograr la nueva legislación, por el papel regulador de la Administración y de los recursos que componen la oferta turística. En otros apartados se trata la oferta y la demanda, a la vez que se catalogan las empresas que realizan actividades de interés turístico como la restauración o el llamado turismo activo. Otro objetivo prioritario es regular la oferta alojativa, para evitar la competencia desleal. En este sentido se busca proteger la profesionalidad del sector, a los usuarios y la imagen de Euskadi. El texto fija también el marco en el que la Administración velará por hacer cumplir la normativa y el régimen disciplinario en caso de incumplimiento. Las tarifas de los servicios turísticos son libres, pero deberán estar siempre expuestas en lugar visible y ser claras y completas. La actividad clandestina, la oferta ilegal, el intrusismo y la competencia desleal serán objeto de control y sanción. La finalidad de la ley es garantizar la calidad y los servicios turísticos que se ofrecen a los visitantes en la comunidad autónoma de Euskadi, con el fin de seguir mejorando las cifras de negocio que se han mantenido al alza en los últimos años, dotando a Euskadi de una nueva normativa que satisfaga las necesidades actuales y también las futuras del sector. Queremos conocer tus opiniones. ¿Consideras que era necesario modificar la actual ley de turismo? ¿Refleja la nueva ley la realidad del sector turístico en Euskadi?